Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este ejercicio de la ley combinada de los gases cuyo enunciado es el siguiente. Un gas a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión ocupa un volumen de 25 litros. Calcular la presión a la que estará sometido si a elevar su temperatura a 50 grados Celsius ocupa un volumen de 50 litros. Ahora bien, voy a colocar inicialmente el estado inicial del gas y el estado final para facilitar los cálculos. Muy bien, en el estado inicial se tiene una temperatura T-1 que es igual a 25 grados Celsius. Una presión inicial que llamamos P-1 igual a una atmósfera. Volumen inicial que es igual a 25 litros. Ahora bien, en el estado final nos piden calcular la presión final, P-2. Nos indican que van a elevar su temperatura final, a 50 grados Celsius. Y el volumen final es igual a 50 litros. Ahora bien, la fórmula que vamos a emplear es la siguiente. P-1 multiplicado por B-1 dividido entre la temperatura inicial va a ser igual la temperatura final P-2 multiplicado por el volumen final B-2 y todo esto dividido entre la temperatura final T-2. De esta fórmula debemos de despejar la presión final. Despejando vamos a obtener P-2 va a ser igual a P-1 multiplicado por B-1 y esto a su vez multiplicado por la temperatura final y todo esto dividido entre el volumen final y multiplicado por la temperatura inicial. Ahora bien, realizado el despeje, se observa que las temperaturas están en grados Celsius y debemos de trabajar en escala absoluta, es decir, en grados Kelvin. Vamos a realizar su conversión. T-1 va a ser igual a 25 más 273,15 grados Kelvin. T-1 va a ser igual a 298,15 grados Kelvin. Realizado esto, podemos proceder a hacer lo mismo con la temperatura T-2. 50 más 273,15 grados Kelvin. T-2 va a ser igual a 323,15 grados Kelvin. Ahora bien, ya puedo proceder a colocar sus respectivos valores en la fórmula. La presión final va a ser igual a la presión inicial. La presión inicial es una atmósfera. Esto multiplicado por el volumen inicial. Volumen inicial 25 litros. Y esto a su vez multiplicado por la temperatura final. La temperatura final realizamos su conversión y obtuvimos un valor de 323,15 grados Kelvin. Ahora bien, todo esto dividido entre el volumen final. Son 50 litros. Y esto a su vez multiplicado por la temperatura inicial, que realizamos su conversión y obtuvimos un valor de 298,15 grados Kelvin. Ahora bien, la presión final va a ser igual a 8000
0,78,75 atmósferas por litros por grados Kelvin, y todo esto dividido entre el valor que nos dé al realizar esta multiplicación. Van a ser 14.907,5 litros por grados Kelvin. Ahora bien, la presión final va a ser igual a 0,5419 grados Kelvin, se cancela con grados Kelvin, litros se cancela con litros y nos quedan atmósferas. Esta es la solución de este ejercicio. Si te gustó el video, suscríbete al canal y déjame tu like.